ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. A la iglesia en Éfeso. Y vamos a leer un pasaje que yo creo que es muy, pero muy conocido. Como siempre, dándole la bienvenida a nuestros programas, a todos los hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos siguen a través de la plataforma de YouTube con Producciones Centro Victoria. Muchísimas gracias por buscarnos, por escucharnos, y esperamos que cada día Dios haga algo nuevo en ustedes a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Efesios, repito, capítulo 6, es un texto muy conocido en el tema de la guerra espiritual. Y Pablo, escribiendo a esa iglesia, que era una iglesia muy linda, les dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, porque tenemos esa guerra, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Muy bien. Vamos a dejar este pasaje por ahí. Pablo dice que él, al final del texto que vamos a leer, Pablo dice que él es embajador del evangelio, pero que es un embajador en cadenas. Escribe eso a la iglesia de Éfeso porque en ese momento él está encarcelado. Está preso no por maleante, está preso no porque es un delincuente, está preso por predicar el evangelio de Cristo resucitado. Y no solo preso, podemos imaginarnos que está encadenado, porque él dice que es un embajador en cadenas. Y que cerca de él, como era costumbre en los romanos cuando tenían un preso importante, hay uno o dos legionarios, soldados romanos, vestidos con todo su equipo militar, que están de guardia, para que nadie entre a liberar a Pablo. Esa es más o menos la escena, y desde esa celda y desde esas cadenas, él dicta su carta o la escribe a la iglesia en Éfeso. Y al final del texto, les dice que oren unos por otros, pero también que oren por él. ¿Verdad que sí? Dice, y por mí, verso 19. Y por mí, dice, a fin de que Dios haga el milagro y me saque de esta porquería de cárcel, de que Dios me está pidiendo eso. No, hermano, ¿qué es lo que le preocupa a Pablo? Que él está preso, que está mal alimentado, que no puede dormir bien, que es una inmoralidad aquella celda llena de ratas y cucarachas y excrementos. ¿Es eso lo que está pidiendo, que lo saquen de ahí? No, lo que él está pidiendo es que Dios le dé fuerza para que cada vez que él abra la boca, en lugar de salir quejas, salga una proclamación poderosa del evangelio.
Es un hombre que está consumido por una pasión nada más, predicar a Cristo. Si él está libre o en la cárcel, sano o enfermo, rico o pobre, bien o mal, eso a él no le importa. Lo que él quiere es que cualquiera que sea su circunstancia, él pueda funcionar como embajador del reino de Dios y hablar, dice, con denuedo es con coraje, con valor, hablar con denuedo la palabra de Dios. Es más o menos el caso suyo y el mío. Cualquier cosa que tenemos, hermano, ya es una calamidad. Ay, qué desgracia, tanta lluvia, Dios mío, no se puede ir al culto. Ay, otra gotera en la casa. Ay, al perro le dio sarna. Ay, el chiquito sacó un 40 en la escuela. Ya se nos acaba el mundo, hermano. Nuestro mundo tiene tantos problemas porque gira alrededor de nosotros mismos, porque no tenemos una visión más allá de mi vida, de mi mujer, de mis hijos, de mi casa, de mi carro. Y entonces el enemigo se encarga de que tengamos siempre problemas en todas esas áreas para que nunca alcemos la mirada. Siempre está puesta en mi ombligo. ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Cómo me siento? Y amigo mío, el tema del Evangelio de Jesucristo es que lo importante no somos ni usted ni yo, ni cómo usted se siente, ni cómo yo me siento. Lo importante es que Cristo sea proclamado y glorificado constantemente en nuestras vidas. Y la iglesia del Señor ha perdido de vista eso. Por eso Pablo no está pidiendo ni que lo liberen, ni que le quiten las cadenas, ni que se lleven a ese soldado tan feo y pongan uno más guapo, ni que le mejoren el alimento, ni que le den visita conyugal. No está pidiendo absolutamente nada para él. Lo único es que, hermanos, oren por mí para que cada vez que yo abro la boca pueda hablar con denuedo el evangelio del cual soy embajador, en cadenas, pero sigo siendo embajador. Creo que esta es la esencia. Pero antes de eso, Pablo se mete en un tema que, repito, le encanta a muchos hermanos que les gusta esta cosa de la guerra espiritual, y empieza a hablar de la armadura de Dios. Este texto tiene por lo menos dos advertencias. Una está aquí en el versículo 13. Dice, por tanto, o sea, porque tenemos una guerra, porque tenemos una lucha contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Esa es la primera advertencia. Ser cristiano no es estar en un paseo, ser cristiano es estar en una batalla. Y hay gente que se muere y nunca entiende esto, ¿no? Es una batalla. El evangelio que predican hoy en día es que si usted acepta a Cristo, todo va a ser coser y cantar, que todo le va a ir bien. Eso no es el evangelio. El evangelio es que Dios está de parte nuestra, que somos más que vencedores, pero para poder vencer tiene que haber una lucha primero. ¿De qué va a vencer usted si nunca hay una batalla? ¿De qué lo van a coronar si nunca corrió una carrera? ¿A qué podio se va a subir si nunca participó en ningún deporte? La primera advertencia de Pablo, hermano, estamos en una batalla y no es contra carne ni sangre. Su problema no soy yo, ni mi problema es usted, ni el vecino, ni el presidente. Por cierto, le acaban de disparar a Donald Trump. No sé si ya se enteraron. La cosa tiende a ponerse caliente. Está bien, me acaba de llamar y dice que no le pasó nada, pero ahí estaba ensangrentado, ya se lo llevaron. Estamos en una batalla y no es, dice Pablo, contra carne ni contra sangre, sino contra seres espirituales y poderosos. Habla de potestades, habla de principados, habla de gobernadores de las tinieblas de este siglo. A veces no entendemos, hermano, que hay dos universos, uno físico, tangible, material, en el que usted y yo nos movemos, pero que hay un universo espiritual detrás de todo esto y que lo que ocurre allá repercute en el mundo físico. Y se nos va la vida peleando con el pastor de la par, con el que cree diferente a nosotros, y esos no son el enemigo, ni es su suegra, ni su esposo, ni sus hijos, ni su papá, su verdadero enemigo. Hay fuerzas espirituales operando. Dice Pablo que esta batalla se puede ganar y debemos ganarla, pero que para eso, la primera advertencia, entonces estamos en una batalla. Segundo, el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Cuándo? ¿Perdón? Quiere decir que no todos los días van a ser buenos. Hay días malos, ¿o no? Nunca ha tenido un día malo usted. Pregunto, ¿nunca ha tenido un día malo económicamente? ¿Nunca ha tenido un día malo emocionalmente? ¿Alguna vez tuvo un día malo físicamente que usted se sentía que ya no daba más? Pues todos hemos tenido días malos.
Pero dice Pablo que no es que si nos hacemos cristianos todos los días van a ser buenos, no, va a haber días malos, pero si tomamos la armadura de Dios y seguimos el consejo del Señor, vamos a poder resistir y salir victoriosos. ¿En qué consiste esa armadura? Básicamente, según Pablo, en 6 cosas o 6 elementos. Vamos a leerlos, no nos podemos meter en todos, vamos a leerlos y nos vamos a concentrar en uno, el versículo 14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los lomos serían la cintura, los muslos. Los soldados romanos usaban un cinturón. En el ejército romano se llamaba el cingulus. Y el cingulus, vamos a ver cómo pongo esto. No sé si ha visto los cinturones que usan los electricistas o los carpinteros que tienen como bolsitas o huecos. Sí, en una anda el martillo, en otra. Bueno, ellos usaban eso. Entonces en un cinturón, en un huequito tenían la espada que se llamaba gladius. Era una espada corta. Y de ahí viene la palabra gladiador, que eran los que se mataban en el Coliseo con esas espadas, con la gladius. Otros tenían la daga de combate, en otros. Entonces lo primero que dice Pablo es que debemos de ceñirnos nuestros lomos. Un soldado romano no salía jamás al campo de batalla sin el cinturón bien apretado, porque imagínense estar en media batalla y que se le caiga el cinto donde van sus armas y donde van sus cosas, queda casi que desnudo, por lo menos militarmente hablando, queda vulnerable. Entonces lo primero es tenga el cinturón en buen estado, amárreselo bien. Cuando un soldado fallaba en algo y su oficial quería disciplinarlo, le prohibía salir a la calle con el cinturón. Era un símbolo de distinción, de que usted no era un ciudadano romano como los demás, era un militar, era un soldado, pertenecía a la élite del mundo. Entonces, Pablo dice que debemos de ceñirnos nuestros lomos, no con un cinturón de cuero, sino ceñirnos con la verdad. Esa sería la primera arma. Segundo, vestidos con la coraza de... Y este es interesantísimo, y la coraza, el nombre lo dice, era la placa de metal que protegía, ¿qué? El corazón. Entonces el soldado romano va a la batalla, pero va con sus armas bien puestas y su pecho protegido por unas placas de cuero y de metal, o de metal amarrado a la espalda con tiras de cuero. En tercer lugar, dice, hay algo. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. No parece muy importante en una batalla qué tipo de zapatos usa usted, pero hermano, créame que muchísimas de las batallas que ganaron los griegos y que ganaron los romanos, dicen los historiadores que las ganaron por el tipo de calzado que usaban. En esa época la gente iba a la batalla con sandalias. Es más, hasta barrer la casa en chancletas cuesta. Imagínense en una batalla donde hay 7 o 8 mil hombres peleando y usted con sandalias y se le enredan los pies o se le zafa una sandalia y hay pedazos de espada y de metal por el suelo tirados. O sea, los romanos y los griegos eran más listos. Diseñaron botas. Las botas que usted usa fueron probablemente inventadas por ellos. De hecho, hay un emperador romano que se llama Calígula, o se llamó Calígula. Y hay una película también. ¿Sí han oído hablar de Calígula? ¿Sabe qué significa Calígula? Ok, Caligae son botas. Y Calígula significa botitas. No era un nombre, era un apodo. Porque cuando estaba pequeñito, el papá lo llevaba a los campamentos del ejército romano y los soldados le hicieron unas botitas pequeñitas a la medida de los piecitos de él, como para decirle, usted va a ser uno de los nuestros, uno de los soldados. Entonces, lo que Pablo dice es que si usted va a echar a la batalla, tiene que ir bien, ¿qué? Bien calzado, bien ceñido el lomo con el cinturón de la verdad, protegido el pecho con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Ese sería el tercer. ¿Cuál sería el cuarto elemento? ¿Perdón? Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Creo que no hay mucho que explicar de un escudo. Una vez que usted, vamos a ver, usted puede perder su carro, puede perder su casa, puede perder su salud, puede perder su dinero y todo lo puede recuperar. Si pierde su fe, está en problemas, hermano.
Porque una vez que perdemos la fe, quedamos indefensos, quedamos completamente vulnerables en esta batalla. Tomad el escudo de la fe. Quiere decir que el enemigo le va a estar tirando a usted, ¿qué? Dardos. Y no crea que son los de Cupido, son dardos de fuego. Quizá usted no lo sabe, pero el diablo es malo, es un mal bicho. Y no quiere hacerle bien a usted de ninguna manera, quiere dañarlo, quiere destruirlo. Le tira dardos de fuego. ¿Cómo se defiende usted? Con el escudo. Finalmente dice, y tomad el yelmo es el casco, el yelmo de la salvación. Los soldados que tenían más recursos, en aquella época no había fábricas que hicieran las cosas en serie como ahora, cada uno tenía que hacerse su propio casco. Por eso hay muchas formas de cascos. En las películas todos se ven iguales, pero eso es película. Los arqueólogos han encontrado muchísimos tipos de casco metálico. Y se supone que los soldados pobres pues no podían pagarse hacer un casco de metal, se hacían uno de cuero. La cosa es protegerse la cabeza porque ahí es donde el enemigo iba a tratar de atacar. Entonces dice, tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Note que estos 6 elementos que estamos hablando, voy despacio otra vez, el cinturón sería la verdad, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La coraza sería la justicia, que cada uno de estos es tema para por lo menos un estudio bíblico que no tenemos tiempo hoy. El tercero sería los pies, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Luego el escudo con el que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. 5, el casco o el yelmo de la salvación. Y note una cosa, el sexto sería la espada del Espíritu. De los 6 elementos, 5 son para defenderse y solo 1 para atacar. Usted no puede matar a cascazos a alguien, ni a escudazos, ni a botazos, ni a cinturonazos. La única forma de causar daño en la batalla era con la espada. La única cosa que usted tiene, hermano, para ganar victorias es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo único con lo que usted le puede hacer daño al enemigo es con la palabra. ¿Cómo rechazó Jesús a Satanás en el desierto? Vete, Satanás, porque escrito está. No empezó, te mando, te ordeno, te conjuro, te maldigo, te exorcizo. Entonces payasadas que hacen en las iglesias. No, vete, Satanás. ¿Por qué? Porque escrito está, escrito está, escrito está. ¿Y qué tiene que hacer el enemigo? Irse. ¿Sabe qué pasa hoy en día, hermano? A las 2 de la mañana suena el teléfono. Bueno, me sonaba, ya ahora no lo contesto. Pastor, ¿está despierto? No, ahora sí, claro que estoy despierto. No estaba hace un minuto, pero ahora sí. ¿Qué fue? Pastor, ¿dónde está aquel versículo que dice que por su llaga fuimos sanados? Tengo un dolor de estómago. Vaya a freír churros, por Dios. ¿Usted cree que esto es brujería o magia? O que si usted le receta un versículo a la panza se le alivia. Ahí no está hablando de eso, hermano. Es la espada del Espíritu, es cuánto conoce usted de la palabra, cuánto la ama, cuánto la estudia, cuánto la atesora. Y una vez que el logo, la palabra, se hace carne en usted no tiene después que estar llamando a ningún pastor para que aleje al diablo, ni a ningún cura para que le eche agua bendita. Simplemente usted habla una palabra con autoridad, porque fue hecha carne en su vida y el enemigo tiene que sujetarse a esa palabra y alejarse de usted y de su familia y de sus finanzas. Deje ya de estar buscando a ver a quién llama y quién le ayuda y cuál evangelista viene y cuál pastor es famoso. Dios no se mueve así. De todos estos 6 elementos militares que habla Pablo para que entremos a la batalla y podamos resistir en el día malo y salir siendo más que vencedores, hay uno nada más que es ofensivo y ese es el gladius, la espada del ¿qué? Del Espíritu, que es ¿cuál? La palabra de Dios. ¿Qué clase de soldado es usted, hermano? Si entra a la batalla con casco, con botas, con el cinturón puesto, con la coraza, con el escudo. Y ahí está como, saquen pulso conmigo, péguenme, no tengo cómo defenderme. Aquí el escudo. No, hermano. Uno entra a la batalla no solo para defenderse, sino para atacar. Un hombre, una familia, una mujer, una empresa, una iglesia que no usan la espada del Espíritu no pueden extender su territorio nunca. Podrán sobrevivir, pero no conquistar. Y este es el punto que vamos a tocar otro día. Hoy vamos a empezar
por el principio. ¿Cuál era el primero de los 6 elementos que acabamos de describir, que Pablo menciona en Efesios 6? El primero es: ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Ok, ya vimos entonces que el cinturón es el que sostiene todo lo demás. Y el cinturón para el creyente debe ser ¿cuál? La verdad. ¿Cómo conseguimos la verdad? El salmista dijo: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Al final usted va a ver que todos y cada uno de estos elementos están relacionados. ¿Cómo conseguimos el escudo de la fe? ¿Cómo se consigue la fe? La fe viene por el oír, y el oír viene por ¿qué? No hay forma, hermano. El oír viene por la palabra. Al final todo en la vida espiritual está íntimamente relacionado. Pero ahora enfoquémonos en que dice Pablo, hablando por el Espíritu o escribiendo por el Espíritu, que la verdad debe ser como el cinturón que nos aprieta, que nos constriñe y que sujeta todas las demás armas. Si usted no tiene la verdad, hermano, se le va a caer el escudo, se le va a caer la espada, se le va a caer todo. Voy a ir despacio esta noche, no sé hasta cuánto tiempo. Si hubiera sido el concierto, usted se queda hasta las 10, pero como soy yo, ahorita le agarra la picazón y se va. Déjeme explicarle esto. Vamos a ver cómo se lo cuento. Satanás solo tiene un arma contra usted, una, y es la mentira. ¿Y cómo resistimos la mentira? Con la verdad. El diablo no puede hacer absolutamente nada en la vida suya ni en la de nadie si primero no le vende una mentira. Una vez que usted le compró, le creyó una mentira a él, ahora usted está en problemas. ¿Cómo empieza una persona a ser alcohólico? Compra una mentira. Usted puede controlar esto, usted no es un borracho, usted es un tomador social. La gente que toma es más sexy, le sobran las mujeres o le sobran los muchachos. ¿Cómo empieza alguien a drogarse? Compra una mentira. Usted nunca se va a hacer adicto, esto es un vacilón, esto es para probar nada más. Piénselo en cualquier área de la vida y se va a dar cuenta que siempre, antes de la caída, hubo una mentira, porque Satanás es mentiroso y padre de mentira. Cuando miente, está hablando lo que es natural para él, no tiene que hacer absolutamente ningún esfuerzo. ¿Cuál es mi defensa contra la mentira? Es la verdad. Por eso dice: ceñido vuestros lomos con la verdad. Y tenemos un problema con esto hoy en día. El problema que tenemos es que estamos viviendo en una sociedad relativista. Y voy a tratar de explicar qué es esto. El relativismo en ética, en filosofía, en moral, el relativismo lo que dice es esto: nada es bueno ni malo en sí mismo. Todo depende. Es como un epigrama que escribió un señor, un español que se llamó Campoamor, hace muchos años. Decía Campoamor, o escribió Campoamor, decía: en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo según el color del cristal con que se mira. Y suena tan lindo, ¿verdad? Nada es verdad ni es mentira. Todo depende del cristal con que usted lo mira. Y eso lo escribió hace 200 años. Pero hermano, es muy lindo y muy poético y todo, pero es falso. Hay cosas que son mentira y hay cosas que son verdad. Pero lo que le han enseñado las últimas 2 o 3 generaciones es que todo es relativo. Que Campoamor tenía razón, que todo depende del cristal con que usted lo mira. Abortar, ¿es bueno o es malo? Depende. Fornicar, ¿es bueno o malo? Depende. Emborracharse, ¿es bien? Depende, todo depende. ¿Depende de qué? Del cristal con que lo mira. Depende de quién lo hace, para qué lo hace, cómo lo hace. No hay ningún valor absoluto. A la gente, a sus hijos, a mis nietos, lo que les están enseñando en las escuelas, en los colegios, en las universidades, es que solo los fanáticos tienen verdades absolutas, que nada es verdad en sí mismo. Que cada uno de nosotros puede decidir qué es bueno y qué es malo, que cada uno de nosotros puede decidir qué es verdad y qué es mentira. Y están conmigo, ya los perdí. Hello. Déjeme explicarle dónde empezó esto. Porque no empezó con Campoamor, ni empezó con la revolución sexual, ni empezó, no, empezó en el huerto del Edén.
Satanás le dijo a Adán y a Eva, Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios egoísta. Él no quiere que ustedes coman de esa fruta porque saben que si la comen, se les van a abrir los ojos, ustedes van a ser como Él, como dioses, y van a conocer el bien y el mal. ¿Qué le ofreció Satanás? Ustedes van a ser como dioses y van a saber lo que es el bien y lo que es el mal. De hecho, acuérdese que en el huerto no había un árbol, había dos. Uno es el árbol de la vida y el otro se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el que Dios les prohibió comer no fue del árbol de la vida, ellos podían comer para siempre. El que Dios les prohibió comer fue del conocimiento del bien y del mal. Pero el diablo dijo, si ustedes comen de eso van a ser como dioses. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Los cristianos dicen, el problema es que vivimos en un mundo sin Dios. No, hermano, no vivimos en un mundo sin Dios. Usted está equivocado. Vivimos en un mundo donde hay demasiados dioses. Hay 7,000 millones de diosecitos chiquiticos. Y cada uno y cada una decide qué es bueno y qué es malo, como el diablo les prometió. Y felices, ellos se creen la gran cosa. El enemigo les vendió una mentira, ellos la compraron y el resultado es el mundo que nosotros tenemos hoy en día. A pesar de lo que digan los filósofos, de lo que diga la gente, de lo que diga la nueva era, de lo que digan las Naciones Unidas, sí hay bien y sí hay mal. Sí hay cosas correctas y cosas que no son correctas. La moda ahora, por ejemplo, en la psicología y en la psiquiatría, es que no existe lo normal. Normal no existe. Lo normal es lo que usted hace. ¿Le gusta destripar chiquito? Bueno, eso es normal para él. Para mí no, pero para él sí está bien. Y la confusión que tenemos en todas las áreas, económica, política, religiosa, viene precisamente de eso, de que hay tantos dioses, cada uno con sus opiniones, cada uno creyendo que la suya, bueno, y si a mí me gusta, ¿a usted qué le importa? Cada uno vive su vida, Dios en la casa de todos y cada uno hace lo que Dios nos juzgue. Usted no puede decir absolutamente nada porque todo es relativo. Todo depende. ¿Depende de qué? Del cristal con que lo mira. Depende de la conveniencia de la persona. Pero la Biblia enseña otra cosa. La Biblia dice que debemos de ceñirnos los lomos con la verdad. Quiere decir que tiene que haber algo que sí es verdad. ¿O no? Tiene que haber algo que no es relativo. Tiene que haber algo que no dependa de las modas ni de los políticos, que no dependa de los líderes religiosos. Tiene que haber algo que no sea relativo, sino que sea absoluto. Y esto es lo que el mundo quiere negar, que haya algo absoluto. Voy a leerles un par de versículos y los dejo en paz. En el Evangelio de Juan, capítulo 18. Si Dios lo permite y no cambio de opinión, tal vez podemos seguir después analizando esto de la armadura, porque es muy importante, cada uno de los elementos. Hoy nos estamos enfocando en el cinturón. Dice, habiendo dicho, está hablando de la última noche de Jesús en la tierra, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Esta es la noche que él va a orar ahí. Ahí lo toman preso. ¿Qué pasa en el versículo 35 de Juan 18? 35. Lo llevan donde Pilato. Y empieza un diálogo con Jesús. Pilato le respondió y le dijo, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? O sea, Pilato tiene que juzgar a Jesús y ni siquiera sabe por qué lo está juzgando, de qué lo acusan. Dice, aquí me lo trajeron tus compatriotas y los sacerdotes más importantes a los que yo conozco por cuestiones políticas. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cuál fue tu delito? Y respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ahora, aquí tenemos un problema. Jesús sabe muy bien lo que está haciendo. Está hablándole a Poncio Pilato. Y Pilato es el representante del César de Roma. Y en el imperio romano solo puede haber un rey, que es César. Pero Jesús está hablando de que él tiene un reino y que tiene servidores. Y entonces Pilato se le eriza la piel y se encrespa y sigue el diálogo, que es muy interesante. Le dijo entonces Pilato, luego,
¿Eres tú rey? Es la consecuencia, la deducción lógica. Si Jesús dice que tiene un reino, pues este tipo lo que me está diciendo es que él es rey. Ahora yo quiero saber, rey, ¿en qué territorio? ¿Rey de a dónde? A ver si es un reino muy importante que puede hacer la guerra contra Roma o si podríamos ser aliados. Entonces tú eres rey, le dice. Si Jesús dice ahí, sí, yo soy rey de una vez, ahí se acaba el juicio. Probablemente lo matan. Pero entonces Jesús dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Pilato le pregunta una cosa. Entonces, usted es rey. Si Jesús dice que sí, iba a seguir el introductorio. ¿De dónde es el rey? ¿Cuántos súbditos tiene? ¿Qué tamaño tiene su reino? Y ahí seguía. Pero Jesús le cambia de una vez. Dice, bueno, usted es el que está diciendo que yo soy rey. Pero entienda una cosa, yo nací para esto. Vine a este mundo. O sea, lo que está diciendo, yo no soy de este mundo. Vine a este mundo con un propósito. Y mi propósito, ¿cuál era? Dar testimonio a la, ¿qué? A la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y aquí viene la pregunta del $1.000.000. Esa pregunta vale casi por todo el Evangelio de Juan. Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Pilato no es ningún tonto, hermano, es un tipo poderoso, es un funcionario del Imperio Romano. Esa gente leía, escribía, estudiaba, conoce de filosofía. Pero ahí está este campesino, pescador Galileo delante de él, diciéndole, yo doy testimonio de la verdad. No soy discípulo de Aristóteles ni de Platón, pero vengo aquí a dar testimonio de la verdad. Y Pilato se queda viéndolo y le dice, oiga, ¿y qué es la verdad? Esa es la pregunta que todo el mundo debería hacerse. ¿Qué es la verdad? Véalo a nivel espiritual. Dicen que hay 2.000 religiones en el mundo. Yo no sé quién se tomó el tiempo de contarlas. Y cada persona está convencido de que la suya es la buena. Los que juran que el Islam y que los musulmanes tienen la verdad, la mayoría es porque nacieron en Arabia, hermano. Si hubieran nacido en la India, estarían adorando las vacas. Si hubieran nacido en América Latina, serían católicos. ¿Cuántos católicos de los cientos de millones que hay en América Latina cree usted que se sientan algún día y decir, bueno, yo digo que la iglesia católica es la única, la verdadera, que fue la que Cristo fundó, que se llama San Pedro? ¿En qué me baso? ¿He analizado las otras religiones? ¿He estudiado siquiera la Biblia para saber? No, no soy porque nací aquí. Pero nunca se paran a preguntar qué es la verdad. Los evangélicos que nacen en una iglesia evangélica, que su papá los llevaba, ¿usted cree que alguna vez se sientan a preguntar, bueno, yo digo que soy salvo, ¿por qué digo que soy salvo? ¿Con base a qué escrituras? ¿Qué creerán otras personas? No, hermano, la gente no se cuestiona, le dicen algo y lo toman. Pero Pilato tiene por lo menos el coraje de preguntarle qué es la verdad. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ¿qué? Ningún delito. O sea, Pilato está impresionado con la autoridad, la dignidad de este hombre. No está temblando delante de él, no está hincado pidiéndole misericordia, no está diciendo no me mate que tengo que cuidar a mi mamá que está viejita. No, 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 hermano. El hombre está ahí con la majestad de un rey. Y Pilato está acostumbrado a tratar con gente de alto nivel. Y sabe que está con una persona que no le están temblando las corvas, que no le está temblando la voz para contestarle, que está hablando con autoridad, que le dice yo tengo un reino y tengo servidores que pelearían por mí. Y hacía unas horas le había dicho a 72,000 de esos servidores en el huerto de Getsemaní. Él dijo, tengo ahí 12 legiones de ángeles que están esperando una palabra mía para caer sobre el Imperio Romano y destruirlo. Pero no dio la orden. ¿Qué es la verdad? Porque si tenemos que ceñirnos los lomos con la verdad, tenemos que saber qué es la verdad. Usted tiene que estudiar su Biblia, tiene que orar a Dios para que el Espíritu Santo le dé entendimiento. No puede vivir de lo que yo predico, hermano, no puede vivir de lo que oye en la radioemisora cristiana o lo que ve en la televisión cristiana. Usted tiene que alimentarse por usted mismo o misma. Hay tanta gente engañada en todos los grupos, manipulada, estafada, engañada. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Y si usted no se ciñe los lomos con la verdad, todas las demás armas se le van a caer. ¿Qué es la verdad? Y Santiago dijo, ¿sabe qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? Perdón. Juan 14, versículo 6, ¿se acuerdan? Yo soy, ¿qué? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre
sino es por mi amigo. No es por una religión, no es por una filosofía, no es por sus buenas obras, no es por las moneditas que usted le regala a los mendigos en la calle, ni los víveres que le compra la viuda del barrio. Para llegar al Padre solo hay un camino. Se llama Jesús de Nazaret. Jesús no dijo yo conozco la verdad. Jesús no dijo yo enseño la verdad. Jesús no dijo yo predico la verdad. Dijo yo soy la verdad. La verdad no es una filosofía, la verdad no es una religión, la verdad es un hombre. Y ese hombre se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y si usted tiene al Hijo, tiene la vida. Y si no tiene al Hijo, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre usted. Así que la pregunta primera, antes de empezar a hablar de guerras espirituales y de espadas y de escudos, la primera pregunta es, ¿tenemos la verdad? ¿Están ceñidos nuestros lomos con la verdad? ¿Amamos la verdad? Porque todo el que es de Dios oye mis palabras, dijo Jesús, y ama la verdad. Termino. Primera de Pedro, capítulo 1. Nada más les voy a leer un par de versículos y no los vamos a comentar mucho. Primera de Pedro, capítulo 1, creo que es el versículo 13. Oigamos a Pedro ahora. Dejemos a Pablo. ¿Se acuerda que Pablo es el escritor de Efesios? Pero ahora oigamos a Pedro a ver qué dice Pedro. Dice, por tanto, ceñid los lomos. ¿Ceñid qué? Habíamos visto esa expresión en alguna parte, ¿no es cierto? En Efesios 6. Ceñid vuestros lomos con la verdad. Ahora Pedro escribe y dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea. O sea, cíñase los lomos, ¿con qué? De su entendimiento. O sea, no basta con leer la Biblia o con escucharla, hay que entenderla. Son 3 pasos con respecto a esta primera arma. La primera es conocer la verdad. La segunda es entender la verdad. Todos le hemos pedido al Señor plata, todos le hemos pedido sanidad alguna vez, todos le hemos pedido que nos ayude a salir de un problema, pero ¿cuántos pedimos a Dios que nos dé sabiduría y que nos dé entendimiento para entender su palabra? Como decía el salmista, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Hay tesoros escondidos en ese libro. Y por más inteligente que usted sea y por más capaz o preparado académicamente que sea, el cerebro humano es incapaz de entender toda la revelación que hay en este libro maravilloso. Fueron hombres y mujeres inspirados por el Espíritu Santo los que lo escribieron, y necesitamos ese mismo Espíritu Santo para que nos abra los ojos y nos dé entendimiento. De nada vale oír la palabra si no la entendemos. Jesús una vez contó la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? El sembrador salió a sembrar y dijo, el sembrador es el que predica la semilla, la palabra de Dios. Y vienen unos pajaritos, dijo Jesús, y se llevan la semilla que cae junto al camino. Y dice el Señor, esa semilla que cayó junto al camino son los que oyen la palabra y no la entienden, y viene el diablo y la arrebata. Entonces hay que oír la palabra, pero también hay que hacer un esfuerzo para entenderla. ¿Cuánta gente va a las iglesias con su Biblia, con una libreta de notas y con un bolígrafo? Y anota los versículos y las palabras que no entiende. Y voy a llegar a casa y voy a buscar en un diccionario, porque quiero entender, no solo quiero oír, no solo quiero emocionarme, quiero entender. Y hay iglesias donde lamentablemente lo que usted escucha son puros gritos y zapateos y chillidos, y por más que quiera apuntar, hermano, ¿qué va a apuntar uno? Pero hay que oír una presentación del Evangelio y luego hay que pedirle a Dios que nos dé entendimiento, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes, macizos, hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir a Santiago capítulo 1 y ahí terminamos. Santiago está antes de esa primera carta de Pedro, es la que está anterior. Capítulo 1, versículo 21. Respire profundo, ya vamos a terminar. Ya oímos lo que escribe Pablo, ya oímos lo que escribe Pedro, ahora pongamos de acuerdo a Santiago. Porque dice la Biblia que para que algo sea verdad tiene que haber 2 o 3 testigos que coincidan. Entonces tenemos a Pablo, creo que es un buen testigo, a Pedro, ahora digamos a Santiago. Santiago dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué? ¿Recibir qué? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No es que las va a salvar, puede, es potencial, si usted la recibe, si usted la entiende. Vamos a ver, verso 22.
Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La Iglesia Católica, dentro de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, tiene uno. Uno de sus mandamientos dice oír misa todos los domingos y fiestas de guardar. Pero oiga, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es? Oír misa. Nada más. Usted no tiene ni que entender, ni que hacer. Solamente oír. Si ya oyó, ya cumplió. Y hace todavía 50 años era más complicado el asunto, porque la misa se daba en latín y el sacerdote la daba vuelto de espalda. Lo único que usted veía era la parte de atrás de la sotana y el sacerdote en latín. Y cuando uno iba al cole o a la universidad y no entendía ni papa lo que el profesor decía, y salía algún compañero y decía, ven, explíqueme, porque no entendí nada. Y yo decía, yo también me quedé como en misa. ¿Sabe qué quería decir? Me quedé como en misa. ¿Ah? Quiere decir, no entendí nada. O sea, la gente, nadie esperaba que usted entendiera. La gente, a la iglesia lo que le interesaba es que usted oyera, no que entendiera, no que se cuestionara. A nosotros no nos interesa que usted oiga, nos interesa que usted entienda, que se pregunte, que aprenda. Porque la clave en esto es no ser oidores olvidadizos, sino ser ¿qué? Hacedores de la palabra. El problema que hemos pasado es que ahora la gente no oye misa, oye culto. Voy a ir a oír el culto del sábado. Y lo oye, se va para casa y sigue viviendo exactamente igual. O el de domingo, o si ya vine el sábado, ya cumplí, ya oí. Pero hermano, lo que va a darte la victoria, lo que va a traer la bendición, lo que va a bendecir tu casa, tu familia, lo que te va a prosperar, lo que te va a hacer que una herramienta en manos de Dios no es lo que oyes, sino lo que oyes, lo que entiendes y en tercer lugar lo que practicas. ¿Entendemos? Hay que conocer la verdad de lo que Pablo dice. Hay que entenderla, ceñido los lomos de nuestro entendimiento, dice Pedro, y hay que practicarla, dice Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué pasa? Si somos solo oidores, nos estamos engañando a nosotros mismos. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo natural. O sea, se ve en el espejo. Versículo 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. La Biblia es como un espejo. Yo, aunque usted no lo crea, ahora de venir para el culto me rasuré. Porque tenía 5 días de no rasurarme, ya aquella cosa me llegaba por aquí. Las hormonas que quedan, he echado como 3 pelillos nada más, pero tenía que quitarme porque se veían feos. Pero para rasurarme yo necesito un espejo. ¿Por qué me di cuenta que estaba como un chayote? Porque me asomé al espejo. El espejo no me rasura, hermano, entiéndame. Si yo tengo la cara sucia, si comí, qué sé yo, espagueti con salsa de tomate, me quedó salsa de tomate por acá, y me miro en el espejo yo no puedo agarrarlo para limpiarme. El espejo no está para limpiarme. El espejo está para mostrarme dónde está la mancha, dónde está el pelito que quedó mal, y entonces yo tengo que tomar las acciones necesarias. Cuando uno viene y es expuesto a la palabra, no es que usted se va a santificar, ni a prosperar, ni a sanar, ni nada, porque me oye predicar a mí, oye predicar a cualquier pastor o predicador o sacerdote, hermano. En la palabra es el espejo, nos dice dónde estamos nosotros, cómo estamos, y el espejo nos dice, mijo, tiene una manchita por aquí, vaya, busque el agua. Entonces la palabra nos envía a Jesús, nos envía a hacer los actos que necesitamos para recibir la bendición que estamos pidiendo. No sé si me explico, pero si oigo y me voy, no hago nada, soy semejante a la persona que se ve en el espejo y dice, uy, qué feo que estoy, pero así me voy. ¿Para qué compro espejo si no va a actuar con respecto a lo que ve ahí? El propósito del espejo no es como aquel del cuento, espejito mágico, espejito de oro, ¿quién es el más guapo? Dímelo, tesoro. El propósito del espejo no es que siempre me diga lo bonito que soy ni lo guapo que estoy. El propósito del espejo es que me diga qué tengo que arreglarme, a dónde tengo que inyectarme el botox, qué tengo que hacer para corregir lo que no anda muy bien. Si no hacemos eso, entonces solamente somos oidores, se nos va a olvidar la palabra porque la mente de uno no tiene capacidad para manejar tanto y no va a producir ningún fruto en nuestra vida. Pero si usted conoce la palabra, como dice Pablo, la entiende, como dice Pedro, y la practica, como dice Santiago, entonces, hermano,
todos los demás elementos de su armadura espiritual van a estar bien colocados y el enemigo no va a poder contra usted. Y cuando Cristo venga, aunque haya días malos, nos va a encontrar firmes y de pie esperándolo para estar con Él toda la eternidad. Que Dios les bendiga, que pasen una noche muy bonita.